Hola, queridos estudiantes. El tema para hoy en aritmética es divisores. Los divisores de un número son aquellos que al hacer la división el residuo da cero o da exacto. Se simboliza con la letra D. Aquí vemos las propiedades. El 1 es divisor de cualquier número, ya que si usted divide un número entre 1, siempre el residuo va a ser 0. Por ejemplo, si yo divido 10.000 entre 1, el resultado sería 10.000 y el residuo que sería 0. Es decir, no nos da el resultado ningún número decimal y el residuo da 0, no da diferente de este. Otra propiedad, un número siempre es divisor de sí mismo. La división de cualquier número entre sí mismo es siempre exacta. Ahí tenemos un ejemplo, al dividir 5 entre 5, ¿cuánto da? Da 1, ¿cierto? ¿Y el residuo cuál es? 0. Entonces, por eso también es una propiedad. Los divisores de un número no son infinitos, a diferencia de los múltiplos. Estos son finitos, ya que al dividir un número entre otro número, puede que este no sea divisor porque el residuo puede que nos dé diferente de 0. Aquí tenemos un ejemplo, los divisores del 12, nada más son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12, porque si yo divido 12 entre 1, el residuo ¿cuál es? 0 y el resultado no nos da decimal. 12 entre 2, ¿cierto? También daría 0. Y así sucesivamente lo pueden ir viendo y los residuos al hacer esta división entre cada uno de estos residuos es 0. O visto también de otra manera, si yo multiplico 1 por 12 da 12. 2 por 6 da 12 y 3 por 4 daría 12. ¿Sí lo ven también allí? Ok, aquí tenemos unos ejemplos. Entonces veamos los divisores del 10 y miren que aquí colocamos la división. Miren, hagamos un ejemplo. ¿Por qué el 2 es divisor del 10? Si yo acomodo mis números 10 entre 2, que miren lo que está aquí, voy a colocarlo así de esta manera, 10 entre 2, ¿por qué número multiplico el 2 para que me dé 10? Por el 5, ¿cierto? 5 por 2, 10. ¿Que hasta 10 quedaría? Daría 0. Por lo tanto, este sí es un divisor del 10. Ahora coloquemos un ejemplo. ¿Por qué el 3? Miren lo que no está aquí. No es divisor de 10 porque al hacer la división, ¿por qué número multiplico el 3 para que me dé 10 o alcance a 10? Miren, el 3, ¿cierto? 3 por 3, 9, que hasta 10 es igual a 1. ¿Qué sucede? No es 0. Entonces, como no es 0, no es divisible de 10 y por eso no lo coloco aquí. También, mire, aquí estamos otra vez, tenemos nuevamente los divisores del 12, aquí tenemos los divisores del 14, miren, ya sabemos que siempre por las propiedades, así como lo vimos, siempre el 1 y el mismo número van a ser divisores. Miren, el 1 y el 14 son divisores de este número, miren, del 14. Ejemplo, miremos esta tablita, dice el 15, el 3 y el 5 son divisores del 15. Miren, si yo divido 15 entre 3 da 5, ¿cierto? Un número exacto. Y miren, ya saben que al hacer esta división el residuo es 0 y 15 entre 5 es 3, también el residuo es 0. Entonces miremos, ahora vemos el 28 de la misma manera, 28 entre 4 da 7 y 28 entre 7 da 4, por lo tanto el 4 y el 7 son divisores del 28. Miremos estas preguntas. ¿Cuál es el residuo de la división de 15 para 3? Ya sabemos que es 0, ¿cierto? Porque 5 por 3, 15. ¿Por qué el 3 es divisor de 15? Porque al hacer 15 entre 3, es 5 y el residuo ¿cuál es? 0. ¿Cuál es el residuo de la división de 28 para 4? 28 entre 4, ya sabemos que da 7, ¿cierto? ¿El residuo cuál es? 0. Entonces, porque el 4 es divisor de 28, se los acabo de decir, 28 entre 4 da 7 con residuo 0. ¿Qué otro número es divisor del 28? ¿Cierto? O también podemos decir, ¿qué número multiplico? ¿Qué número multiplico para que me dé 28, mis corazones? También, miren cuál, el 2, 28 entre 2 es igual a ¿qué? A 14. ¿Y el residuo cuál es?
es 0. Entonces el 2 también es otro divisor del 28. Verifico si las respuestas son correctas. Pinto los dos números que no son divisores del 60. Miren, el 5 sí es divisor del 60. Si yo hago 60 entre 5, ¿cuánto da? Da 12. Hagamos la división. Entonces, ¿qué número multiplico por 5 para que me dé 6? Puedo coger acá el primer número porque es mayor que el 5. Entonces, sería el 1. 1 por 5, 5, que hasta 6, 1, ¿verdad? Y bajo el 0. ¿Por qué número multiplico el 5 para que me dé 10 por el 2? 2 por 5, 10, que hasta 10, 0. Si nos damos cuenta que el residuo es 0, por lo tanto el 5 es un divisor del 60. ¿Bien? Entonces ahora el 12 también, 60 entre 12 es 5. Puedes ir haciendo las divisiones para que vayas viendo. 60 entre 17, miren, da un número decimal. 60 entre 30 da 2, puedes ir haciendo la división. 60 entre 6 da 10, 60 entre 15 da 4, 60 entre 1 da 60. Mis amores, el 49 no lo es. Si yo hago 60 entre 49 de un número decimal da 1,2 al hacer la división, yo hago mi división que es por 1, 1 por 9, 9, el 0 le presta 1 al 6, quedaría siendo 10, entonces 1 por 9, 9, que de 10 1, el 6 queda siendo 5, 1 por 4, 4, que hasta 5 daría 1, entonces daría 11, ¿cierto? El residuo no es un divisor, porque recuerden que para que sea divisor el residuo me tiene que dar 0. Veamos este de abajo. Dice, Santiago tiene 6 cromos. Cromos es un metal, entonces, suponiendo que tiene 6 figuritas de cromo, entonces, Santiago tiene 6 cromos. ¿Cómo puede agruparlos sin que sobre ninguno? Entonces, miren, ¿qué puede hacer él? Puede buscar dos números que al multiplicarlos dé 6. ¿Cuál es? El 3 y el 2. Entonces, puede hacer 3 grupos de 2 cromos o puede hacer 2 grupos de 3 cromos. ¿Oyeron, mis amores? Entonces, miren cuáles son los divisores de... Miren a ver cuáles son los divisores de los siguientes números. Del 20, mírenlos aquí, del 16, del 21 y del 13. Para probarlo puedes ir haciendo las divisiones y ver que los residuos te dan 0. Veamos esta siguiente situación. Leo el texto y verifico que de las respuestas seleccionadas sea la correcta. Alonso quiere empacar 32 libros en cajas iguales sin que sobre ninguno. ¿Qué combinaciones de las siguientes alternativas son posibles? Veamos la alternativa A, en cajas de 3 libros cada uno. Si yo divido 32 entre 3 me da 10 y un residuo de 2, entonces esta no es. En cajas de 4 libros cada uno. 32 entre 4 daría 8. Si ven que no va a quedar ninguno, el residuo es 0. Por lo tanto, esta alternativa es 1. Una de las alternativas. Veamos la C. En cajas de 5 libros cada uno, si yo divido 32 entre 5 me da 6 con un residuo de 2, entonces esa no porque me sobrarían 2, ¿ciertos? En cajas de 8 libros cada uno, si yo divido 32 entre 8 me da 4 sin residuo, entonces esta es otra alternativa. Veamos la E. En cajas de 2 libros cada uno, si yo divido 32 entre 2 me da 16 con residuo 0, por lo tanto esta es otra alternativa. En cajas de 6 libros cada una. Si yo divido 32 entre 6 me da 5 con un residuo de 2, por lo tanto esta no es. Puede ser la E, la D y la B, pero ahora veamos cuáles son los grupos que nos combinan. A y B, no porque la A no. B y D sí, mírenlas aquí. Grupo 2, esta aplica. Veamos si las otras. C y E, la E sí, pero la C no. Grupo 4, C y F, no, ninguna de las dos. Entonces la respuesta sería el grupo 2, B y D, ¿cierto? Entonces, miren, la acción correcta es el grupo 2, como lo habíamos visto, porque 4 y 8 son, miren, 4 y 8 son divisores ¿de qué número? Del 32. En todas las demás opciones, al menos uno de los números no son divisores entre el 32. Mis amores, aquí tenemos la actividad. Entonces, en la actividad vamos a hacer primero cuáles son los divisores del 12. Aquí marco A, B, C o D. ¿Cuáles son los divisores del 32? Marco A, B, C, D. Acá voy a marcar con una X, sí o no. Si, por ejemplo, el 3 es el divisor del 8,
Entonces usted marca sí o no, ¿cierto? Entonces continuamos. En la última pregunta es ubicarnos en el 50, ¿cierto? Y vas a colorear con lo que tú tengas en casa. ¿Cuál de estos números son divisores del 50? Marcas A, B, C y D. Y también puedes ir coloreando, hacer la serpiente en tu cuaderno y puedes ir coloreando esos divisores. Muchísimas gracias, mis amores. Cualquier duda pueden comunicarse conmigo. Les hablo su profesora Vanessa Villarreal al 380-51-879. Muchísimas bendiciones.